Buenas tardes. Vamos a ver el repaso de lo que se ha visto entre semana. Bien, en esta semana, bueno, primero que nada vimos lo que era el contenido de la materia, hablamos de lo que era el comportamiento de las gráficas, vimos que podemos identificar en el comportamiento de una gráfica cuando ésta es creciente y decíamos que siguiendo de izquierda a derecha la forma en que la gráfica se empieza a comportar, nosotros podemos identificar que si una porción de nuestra gráfica aparente que va hacia arriba, pues quiere decir que es creciente, ¿sí? Y vimos que en el ejemplo teníamos dos partes de nuestra gráfica que son crecientes. Y también decíamos que si íbamos siguiendo nuestra gráfica de izquierda a derecha y veíamos que había como que una precipitación en esa parte de la gráfica, podíamos indicar que era un comportamiento decreciente, ¿sí? Bien. También dijimos que si se dibujaba una recta tangente a la curva, que es esta recta tangente, la que vemos aquí, y si la curva de la gráfica quedaba por debajo de esa misma recta tangente, entonces nosotros decíamos que esa parte de la gráfica era una concavidad, o bien que era cóncava hacia abajo. De otra forma, también decíamos que si al dibujar una recta tangente como esta que tenemos aquí, nuestra curva de la gráfica quedaba por encima de la recta tangente, entonces se decía que era una concavidad hacia arriba, o bien que la gráfica era convexa, ¿sí? También mencionábamos que si existían dos o más concavidades en una gráfica, el punto intermedio entre esas dos concavidades se llamaba punto de inflexión. Y también decíamos que dentro de las curvas de una de nuestras gráficas, aquella que se encontrara en el punto más elevado podía ser llamado máximo local o máximo absoluto si es que nada más existía uno. Y también los puntos más bajos de nuestra gráfica son llamados mínimo local o mínimo absoluto en caso de que la gráfica únicamente presente un punto más bajo. Bien, vimos el ejemplo de la gráfica de la función x cuarta menos 5x cuadrada más 4. Y decíamos que podíamos utilizar la aplicación GeoGebra. Si nosotros introducimos nuestra función tal y como está, pues observamos la forma en que se comporta. Y decíamos que desde la apreciación visual podíamos identificar que nuestra gráfica tenía 4 raíces, o bien esas raíces son los puntos por donde nuestra gráfica cruza el eje de las X, que es este que está aquí. Y vemos que cruza por 4 puntos, entonces quiere decir que tiene 4 raíces. De forma visual, nuevamente, vemos que hay un punto más alto dentro de las curvas y ese sería un máximo local. Y también vemos que hay 2 puntos bajos que están exactamente a la misma altura, pues decimos que estos son mínimos locales. Dentro de las definiciones que vimos hace rato y que habíamos visto en la semana, dijimos que si existían 2 o más concavidades en nuestra gráfica, quiere decir que puede haber 1 o más puntos de inflexión. El punto medio entre una concavidad y otra, pues es un punto de inflexión. Y aquí, como hay 3 concavidades, existen 2 puntos de inflexión. También vimos el manejo de la aplicación GeoGebra. No sé si lo pudieron manejar ustedes, ya lo trataron de manipular en su casa aquí también. ¿Sí? Bien, vimos la misma práctica. Aquí en clase trabajamos con la misma función. Vimos la forma en que se deben de incorporar los comandos. Si es una aplicación online, dijimos que lo único que tenemos que cuidar es que las palabras en los comandos estén escritas ortográficamente bien, que tenga su acento, que se escriba con mayúscula la primera porque es como si fuera un inicio de oración. Entonces, si cumplimos con esa característica, el comando va a funcionar
correctamente. En el caso de la aplicación de calculadora, vimos que como no me deja hacer la corrección directamente, hay unos puntitos que nos aparecen al lado derecho y si nosotros le damos un clic ahí, me va a aparecer ahora sí la corrección de la palabra para que la podamos escribir con una M mayúscula y con el acento donde va de cada. ¿Sí? Vimos también que al utilizar la aplicación GeoGebra, si yo quiero que me encuentren los mínimos y son 2 o más mínimos, pues tengo que hacer el espacio del rango de trabajo para la aplicación, seccionarla. Si son 2 mínimos, entonces tengo que escribirle 2 veces el comando para que me ubique el mínimo en una porción y en la otra porción de la gráfica. Si fueran 3, pues tendría que seccionar la búsqueda en 3 partes para que me dé la ubicación exacta del punto mínimo que estamos buscando. También vimos que el punto de inflexión también se puede localizar, que es importante no pasar espacios a la hora de poner punto de inflexión y que nada más se pone punto inflexión, no se le pone el prefijo de. ¿Sí? Y me aparecen los puntos de ahí. Vimos que es importante manipular los colores, tanto de la gráfica como de los puntos que estamos buscando, para poder identificar más fácilmente a la hora de tomar la captura de la gráfica, pues cuáles son los puntos con los que estamos trabajando. De la misma manera podemos localizar las raíces de la función y vimos que para las raíces yo tengo que escribir que estoy buscando las raíces de la función en un rango de valores, no como con el punto de inflexión que nada más le indico que es el punto de inflexión para la función. Ahí en el video pues vemos todo lo que es el proceso para el cambio tanto de color de línea como de color del punto localizado para que sea más fácil para ustedes manipular la aplicación. Se dejó una tarea con una función muy similar a la que vimos aquí en clase, con la que trabajamos, para que ustedes en su casita intentaran hacer o reproducir lo mismo que explicamos en el video y ver qué tan fácil se les hace trabajar con la aplicación. El resultado final de la gráfica, ya con todos los puntos máximos, mínimos, puntos de inflexión y raíces encontradas, pues es ese que se ve ahí, así debería de aparecerles a ustedes. Dependiendo también la aplicación, si nosotros trabajamos con la aplicación en línea, a lo mejor vemos nuestra gráfica un poquito más expandida o a veces un poquito más angostita. Y luego la vemos, la gráfica en el celular de algún compañero y se ve a veces más ancha de lo que vemos en la aplicación online. O a veces se puede ver mucho más alargada, dependiendo la aplicación con la que estemos trabajando. Si no nos gusta cómo se ve, pues hay que meternos a la configuración de la aplicación para decirle que mi rango de valores con los que quiero que se vea mi gráfica sea un poquito más amplio y de esta manera pues nuestra gráfica se vea más similar a la de mi compañero. ¿Sí? Es cuestión nada más de empezarla a utilizar en casa y ver cuáles son los comandos que tiene para manipularla y cuando tengamos alguna tarea que hacer, pues saber en qué parte está cada cosa que necesitamos. Como quiera, vamos a estar haciendo aquí las actividades que se pidan de tarea para la plataforma. Pues vamos a ver primero cómo se resuelve aquí en clase y luego ya ustedes trabajarán algo similar en su casa para que sigan con la práctica. Bien, hablamos de lo que era la definición de la derivada. Dijimos que es una razón en una comparación o relación mediante una división cuyo resultado se denomina como cociente. ¿Sí? Dice, la derivada de una función con respecto a una variable x es el límite del incremento de la función entre el incremento de la variable. Y esta es la forma en que se denota una derivada, así como otras más que fueron las que vimos. Aquí está. Vimos las diferentes formas de
ejemplificar que estamos hablando de una derivada. Vimos que también, como en este semestre vamos a trabajar con diferenciales primero, pues lo idóneo era utilizar la denominación que vimos anterior a esta diapositiva, que era de y sobre dx, para poder transformar nuestra derivada en un diferencial. Y aquí tenemos la definición de diferencial, que dice que la diferencial de una función se define como el producto de la derivada de una función por el incremento de la variable. Entonces, si ya sabemos derivar, podemos diferenciar, porque ya vimos que la única diferencia entre la derivada y la diferencial, pues era la forma en que se escribía, que estábamos viendo de y de un lado y de x del otro. ¿Verdad? Y bien, vimos las fórmulas de derivación. Tenemos la primera, que era la derivada de cualquier constante. ¿Sí? Dijimos, cualquier constante puede ser un número. Ya no les comenté eso, perdón. Una constante puede ser un número, que ya sabemos que nunca va a cambiar su valor. Pero también hay algunas letras que en matemáticas nunca cambian de valor. Por ejemplo, el símbolo pi que utilizamos nosotros en la fórmula de área de una circunferencia. ¿Cuál es el valor de pi? 3.1416 y un montón de números, ¿verdad? Bien, nosotros sabemos que ese valor, donde quiera que lo utilicen, siempre es el mismo. Es más, si ustedes compran una calculadora aquí, oprimen pi y les va a dar ese valor. Compran una calculadora en Estados Unidos, oprimen pi, es el mismo valor. La compran en Japón, no sé cómo vendrá el símbolo, pero ahí debe estar pi. Lo oprimen y es exactamente el mismo valor, porque es un valor constante. Así como ese, o sea, si nosotros vemos ese símbolo en un problema y nos dicen, deriva esta función, pues ya sabemos que pi es un valor numérico y que no cambia. Entonces, si nos piden derivar pi, su resultado debería ser un C. Muy bien. Otra de las letras que se acostumbra a utilizar y que tiene un valor fijo, que es la gravedad. La gravedad en ningún lugar cambia, siempre es 9.8. Entonces, también si nos toca trabajar con un problema de aplicación en el cual se tenga que derivar la gravedad, pues sabemos de antemano que su resultado va a ser un SAT, porque es un valor que no cambia, es un valor constante. Bien, y vimos algunos ejemplos aquí. Pues tenemos la derivada de un valor constante, vimos que el 3 pues nos va a dar 0. Y también vimos que lo podíamos escribir como diferencial, que era muy similar a la notación que les mencionaba hace rato. Cualquier valor numérico nos va a dar 0 como resultado. Estamos indicando también aquí en el último ejemplo que si la letra o la variable que está dentro del corchetito es diferente a la que está en el denominador, también el resultado va a ser un 0. Entonces va a estar considerada como si fuera una constante. De ser así, y creo que entre los problemas que están en el libro viene un ejemplo de esos, creo, no estoy muy segura. Bien, la derivada de una variable independiente. Bien, esta es la fórmula. Si se fijan, la variable que está dentro del corchete debe ser exactamente igual a la que está en la parte inferior. De ser así, el resultado siempre va a ser un 1. Aquí está. O sea, si está, esta es otra forma de escribir la función. Si es la letra con la que estamos trabajando, es la t dentro del paréntesis, y la ecuación es la t, pues quiere decir que al derivar sí nos va a dar un 1. ¿Sí? Y yo lo puedo proyectar como un diferencial. Aquí tenemos también, vemos, primero tenemos que revisar qué es lo que está dentro del corchete. Es una R, ok. En el denominador también es una R. Si es así, sí puedo aplicar esa fórmula y decir que al derivarla es un 1. Y la puedo proyectar como diferencial también. Aquí también observo el contenido dentro del corchete, observo el contenido del denominador, vemos que sí es la misma letra, por tanto sí puede ser su resultado un 1. Y lo proyectamos como diferencia. De la misma manera aquí.
La función de W va a ser igual a W, ok, es correcto. Ya vimos que estamos trabajando con la misma variable. Si derivo, su resultado debe de ser un 1. Y después proyectarlo como un diferencial. Dijimos que yo no puedo poner un 1 aquí porque no se acostumbra a colocarlo. Entonces, esto es lo mismo que tener 1, ¿sí? Porque es un diferencial. Si estuviera otro número, pues no se podría leer de la misma manera. La otra fórmula es cuando ya tenemos interviniendo un valor numérico y la variable de la primera potencia. Observamos que la variable dentro de la función es la misma con la que estamos trabajando, es 2x y aquí está la x, entonces sí puedo aplicar la fórmula. En este caso, como ya cambió el tipo de problema, dijimos, la constante pasa exactamente igualita, sin modificación alguna, y la derivada de x siempre va a ser un 1. Multiplicamos y nos queda 2 como resultado y lo podemos proyectar también como diferencia. Aquí tenemos menos 5x. Si la derivamos nos va a quedar menos 5 por 1 y al final es menos 5 como diferencia, ¿no? Menos 5 de x. Si tenemos una fracción es lo mismo, lo que tenemos siempre que revisar es que dentro del paréntesis esté la misma letra que es con la que estamos trabajando la función para que la fórmula pueda ser aplicable. La fracción puede ser positiva, puede ser negativa, podemos trabajar con valores enteros positivos, valores enteros negativos o bien números decimales. Lo que nos debe de interesar y lo que debemos de fijarnos para aplicar la fórmula es siempre que la variable que está dentro del paréntesis sea la misma que aparece en el cuerpo de la función. ¿Quieren venir? Y aquí también tenemos una variable elevada a un exponente. Hay que verificar primeramente para poder aplicar la fórmula que esta variable sea la misma que esté referenciada de aquí para poder hacer su aplicación. Si no son iguales las variables, entonces no puedo utilizar esa fórmula. Aquí está, tenemos esta variable elevada a un exponente. La fórmula dice el exponente baja, aquí está. Pongo la variable elevada a ese exponente, le restamos una unidad y simplificamos. 2x a la primera potencia, o bien 2x, que sería lo mismo que expresarlo como diferencial de esta manera. Si tenemos un exponente negativo, pues tiene que bajar con todo y su signo, restarle una unidad, y si trabajamos con valores negativos, se suman, menos 2 y menos 1 nos da menos 3. Esto, como está negativo el exponente, debemos de aplicar leyes de los exponentes en la que nos dice que si yo bajo la variable, el exponente debe de cambiar en su signo. Si aquí era negativo, va a pasar a positivo. Y en lugar de quedar un número sencillo, nos va a quedar como si fuera una fracción. Aquí tenemos esta situación, así tal cual les comentaba en la clase anterior, así no lo puedo resolver. Yo tengo que tomar esta variable que está con exponente negativo y pasarla al numerador. Al cambiarla de posición, cambia su signo, ahora ya está positivo y puedo aplicar la regla que estamos viendo, que es de x a la n. Baja el exponente, al exponente le restamos 1 y nos va a quedar 3x cuadrado. Y lo podemos expresar también como diferencia. En esta situación también no puede ser aplicada la fórmula, yo tengo que tomar primero esta x cuarta, subirla aunque cambie el exponente a negativo y así sí la puedo trabajar, aunque posteriormente tenga que volver a hacer movimientos de la variable para que quede el exponente positivo. Aquí nos queda menos 4x a la menos 4 menos 1. Simplificamos, aquí está. Matemáticamente es incorrecto dejar una variable con un exponente negativo. Ya es igual a x más. Ya está. Eso yo sí lo sé. Sí. Pero si se los digo, pues no van a aprender. No está ya, viene conmigo. Estamos pasando con los salones, vamos a pasar. Oye, estos niños. Vamos a hacer una pausa. Hice un compromiso con ellos. Que
quieren Perdón, chicos, es que llegó el director. Me llegó el director con un mensaje para sus compañeros que están aquí presencialmente. Bien, continuamos con los problemas que vimos. Aquí está otro ejemplo. Tenemos 3x a la 5. Vamos a aplicar la regla de derivación. El 3 debe de pasar directo. El exponente 5 baja. Y nos queda x a la 5 menos 1. Si nosotros simplificamos, tengo que multiplicar 3 por 5 me da 15. Y x a la 5 menos 1 es lo mismo que x a la cuarta. De esta manera ya puedo expresarlo como diferencial. El diferencial sería 15x a la cuarta de x. Tenemos este otro problema, sería 2x a la menos 5. El menos 5, que es el exponente, baja multiplicando al 2. X a la menos 5 menos 1. Simplificamos, 2 por menos 5 me da menos 10. X a la menos 5 menos 1 es igual que x a la menos 6, por ser dos valores negativos. Matemáticamente yo no debo de trabajar con exponentes negativos, por eso es tanto movimiento que hacemos. Si mi resultado final es ese, aparentemente ese es mi resultado final. Entonces, si yo detecto que la variable me quedó con signo negativo, lo que tengo que hacer es tomar la variable con todo su exponente y mandarla como si fuera un denominador de una fracción. Y automáticamente retirar el negativo de su exponente. Era x a la menos 6, al ponerlo de esta forma me queda x a la 6. Esto es lo más correcto de presentar un resultado, ya sea mediante derivadas o mediante integrales o diferenciales, ¿sí? Ya por último, si me están pidiendo que exprese como diferencial, pues nada más agrego el de x y lo represento como de y. En el caso de tener un exponente fraccionario, pues no pasa nada, es el mismo procedimiento. Tomamos el exponente, que es un quinto, multiplicando con el 2 que ya teníamos, x a la 1/5 menos 1. Para facilitarnos la simplificación de la operación de los exponentes, pues el entero lo puedo representar como una fracción que sea compatible al exponente que tengo aquí. Si mi exponente es un quinto, pues yo le resto 5 quintos. Si mi exponente fuera un octavo, pues le resto 8 octavos, que es el entero representado a la par de la fracción que estamos trabajando. De esta manera yo multiplico 2 por 1/5, me queda 2 quintos. Recordando que un entero por una fracción solamente multiplica la parte de arriba. Y el exponente quedaría menos 4 quintos. Como está negativo,
lo tengo que mandar al denominador. Y ya que queda positivo, puedo expresar esto como una raíz. La raíz sería quinta y el exponente 4. Aquí tenemos el porqué de este razonamiento, esa aplicación de las leyes de los exponentes. Y si lo quiero expresar como diferencial, pues este sería nuestro resultado. Este es otro problema muy similar. El exponente es también un quinto, pero negativo. Ahora estoy trabajando con una constante que es 3/5. Se multiplican las fracciones. Y el -1 tiene que quedar con -5/5. Ahora son dos fracciones negativas. Es 3 por 1, 3, más por menos, menos, y 5 por 5, 25. De ahí sale el -3, 25, sobre 25. Y x a la -6/5. Como es negativo, debo de pasarlo al denominador, ya que no podemos dejar variables con exponentes negativos. Y posteriormente este exponente fraccionario puede ser representado como una raíz. La raíz está dada por el valor de abajo de la fracción, sería raíz quinta por el quinto. Y la x quedaría elevada al exponente o el número que está en la parte de arriba de la fracción, que en este caso es un 6. Y también lo podemos expresar como diferencial. Bien, dijimos cuando tenemos las funciones que tienen varios términos, pues ahí tenemos que hacer uso de todas las fórmulas que hayamos encontrado. Aquí, por ejemplo, que es 3x más 1, yo sé que la derivada de cualquier valor es 0, la derivada de x es 1, entonces me queda 3 por 1, y el 0 desaparece, nada más hacemos la multiplicación y me queda 3 como resultado. También lo puedo expresar como diferencial. En este caso tengo una función un poquito más compleja porque ahora son 3 términos. Analizamos 5, el exponente es 2 baja, x a la 2 menos 1. Menos 2, la derivada de x es un 1 y la derivada de cualquier valor, sea positivo o negativo, siempre nos va a dar 0. Entonces, esta función, por ejemplo, que era de 3 términos, se reduce a una función de 2 términos a la hora de derivarla. Y si la quiero expresar como un diferencial, yo tengo que encerrar todo esto entre paréntesis para indicar que es el diferencial de toda la función. Porque si nada más lo dejo cerca del 2 el diferencial, pues estoy indicando que es 2x nada más. Y lo otro, que es el 10x, me quedaría como una función adicional a la diferencial. Entonces, si el resultado de mi derivada me queda de 2, 3 o 4 términos, esos 4 términos o esos 3 términos tienen que estar dentro de un paréntesis antes de escribirlo como diferencia. ¿Sí? Muy bien, este también es muy similar, aquí lo vimos en clase. Y para los que están en casa, la recomendación es que practiquen con los problemas de las páginas 25 y 26, ya que hayan seleccionado los que van a presentar como actividad, y pues que lo sigan practicando. Tienen hasta ahorita que entregar. La primera actividad que se resolvió en clase fue la actividad de lectura comprensiva, son 5 preguntas. La evaluación diagnóstica, que eran 10 preguntitas. La gráfica, que tienen que hacer o reproducir en GeoGebra. Y los problemas que estuvimos practicando el día de ayer, después de haber visto las distintas fórmulas que repasamos. ¿Okay? Hasta aquí es el repaso de la semana. Nos vemos en la siguiente clase.